Buenos días y bienvenidos a esta congregación, a su congregación, Reino de Dios Ministerios. El Señor esta mañana, en toda la semana estuvo hablando de muchas maneras distintas. Creo que a todos nos ha venido hablando de maneras distintas, ¿no? Y que hagamos cosas nuevas, pero otras que no son necesariamente nuevas, sino simplemente que hagamos cosas como las que Él nos ha pedido. Y hoy quiero, antes de entrar en oración, abrir mi corazón en ese sentido y no dejar pues que aquello que nos ha venido hablando sea desviado por nada, que en ocasiones sutilmente de una o de otra manera nos quieren hacer tropezar. Pero en particular quisiera que esta administración, y así me lo estoy diciendo, empezáramos distinto y empezáramos con una oración de bienvenida y para, digamos, de alguna manera preparar el ambiente, terminar de preparar el ambiente en todo lo que estamos haciendo. Amado Padre, Dios bendito, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, pero no hablo de este tiempo presente, sino del tiempo que es tuyo, de ese Kairos, pasado, presente y futuro. Te doy gracias, te damos gracias por este tiempo, porque tú tienes un plan perfecto para nosotros. Nuestros corazones te agradecen porque nos hayas llamado, porque estés con nosotros. Amado Padre, cuánto agradecemos tu gloria y tu bondad, cuánto agradecemos ese plan perfecto que tú hiciste para nosotros, cuánto agradecemos esa sangre derramada en esa cruz, cuánto agradecemos que nos enviaste el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Tan perfecto es tu plan, Señor, que solamente nos podemos dejar guiar por tu Espíritu Santo. Señor mío, en este momento te pido que seamos una iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Que seamos una generación santa, Señor. Que seamos una generación que nos dejemos guiar a través del Espíritu Santo. Que seamos una generación que no busque lo de nosotros, sino que busque ir por esas almas, Señor, por ese plan perfecto que tú consumiste en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque nos estás llamando, porque nos guías. Te pedimos que abras nuestros oídos, que nos permitas escuchar tu voz claramente para que cumplamos con tu propósito. Señor mío, nosotros somos tu esposa. Gracias por ponernos vestiduras blancas. Gracias porque esa sangre, esos pecados que nosotros teníamos, esas vestiduras color carmín, tú las volviste vestiduras blancas. Gracias porque ahora, siendo tu esposa, podemos ir y mostrar y enseñar tu verdadera gloria. Gracias por esas vestiduras, gracias porque ya nos preparaste. Muéstranos cuál es tu ejército, Señor, cuáles son tus soldados, aquellos que con oración y con su corazón totalmente agradecido hacia ti, harán el completo plan y el perfecto plan que tú tienes. Amado mío, te doy las gracias. Ishi, como ahora tú me has pedido que te llame, te entrego mi corazón, te entregamos nuestro corazón como iglesia y te pedimos que seas tú en nosotros por siempre y para siempre, en tu tiempo, en tu Kairos, que no exista pasado, ni presente, ni futuro, sino que solamente sea. En el nombre de Jesucristo, así será. Amén. Amén, amén, amén. Pues bienvenidos a quienes nos reunimos acá en Reino de Dios Ministerio, en nuestra congregación. Y en esta mañana con un mensaje muy específico, de parte de Dios, que Él me ha instruido, que Él me ha pedido que lo haga así, y que lleva por título: El amor es Dios, el poder de la sangre de Cristo. Es la semana número 48 y como podrán ver, cuando buscaba alguna imagen que representara lo que Él nos quería hablar, me mandó esto, ¿no? Una cama de rosas. No cualquier rosa, una cama de rosas rojas. Y yo creo firmemente que el Señor, cuando nos habla, siempre nos habla con un propósito. Y en la semana estuve pensando
estuve sin ninguna duda reflexionando al respecto de esto, del amor de Dios, del por qué el Señor se manifiesta de cierta manera y por qué hablarme cuando habla del amor en una imagen a semejanza, porque esto es a semejanza como nos enseñó hace algunos meses, y en un lenguaje que entendemos, ¿no? Con una imagen. Porque no sé si saben, y esto es un poco metiéndonos en situaciones que luego pasan como muy sutiles, ¿no? Yo no sé si sepan lo que es la programación neurolingüística, le llama PNL el hombre, ¿no? Y es un tema en donde dice que es una ciencia, pues no un estudio científico en donde de lo que habla es que el hombre cuando piensa no piensa en palabras, ¿no? El hombre ve imágenes, tu cerebro ve imágenes. Entonces si yo te digo carne asada, a lo mejor hasta olores, ¿no? ¿Recuerdas? Sensaciones, imágenes, tu familia o tus amigos. Entonces, hechos a imagen y semejanza de Dios, también nos pasa que si hablamos del amor de Dios, el Señor es natural que nos ponga o que use cosas que tú mismo conoces, si son conocidas, y por eso es que, aunque primero me sorprendió, luego dije, bueno, pues sí, eso es real, ¿no? Es hasta simple o sencillo, y en esto de que Dios es simple y que no se complica, el tema de que me haya dado una cama de rosas rojas como parte o como el fundamento o como el soporte de este mensaje. Así que dejó de sorprenderme y empezó a tener para mí mucho sentido el que lo hiciera de esta manera, ¿no? Y por ello quiero comenzar pues con una pregunta muy sencilla. Y esa pregunta es una que ha movido mucho en mi corazón, pero que además de alguna manera me llevó a no verlo solo desde la óptica que tradicionalmente vemos, ¿no? Y no quisiera ser tan solemne, estoy tratando de ser lo más ligero posible. La pregunta es, ¿qué es el amor de Dios, no? Porque podemos entender que es el amor de nosotros. Bueno, entender es un decir. O al menos creemos entender que es el amor en el hombre. Pero me llevó concretamente a preguntar, y este es un ejercicio personal que hicimos hace unos días en la casa, ¿no? Preguntando a los hijos jóvenes de sus experiencias, ¿no? Y preguntando a los jóvenes, oye, ¿qué es el amor de Dios para ti? Entonces hablaban y me decían, bueno, primero es una relación de confianza, ¿no? Es decir, el amor es una relación, debiera de ser una relación de confianza, una relación íntima con alguien, en este caso con Dios en particular. Alguien más me decía, es disciplina. El amor es disciplina también, hablando en términos de Dios, por supuesto, no hablando en términos humanos. Pero además es una manifestación del cariño de un creador a su creación. Esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque aun y con que no estamos necesariamente hablando concretamente solo de Dios, sí hablamos de que hay cierta filia, un cariño, un amor del creador hacia su creación, o de un ingeniero hacia su invención, o del escritor hacia su obra maestra, ¿no? Y aquí sí ya, creo yo, caemos más vívidamente en el tema concreto de lo que Dios es y de cómo Dios nos habla en su palabra escrita, ¿no? Que aunque encontraremos argumentos en muchas ocasiones de que en realidad no la escribió Dios, sino que lo escribió el hombre, pues finalmente Dios inspiró a los hombres que escribieron su palabra. O es el cariño de la pintora a esa pintura que para él expresa, ¿no? He estado leyendo en las últimas semanas, por cierto ahorita la tengo medio parada por otras situaciones, una biografía muy interesante de Vincent Van Gogh, ¿no? Y del por qué fue como fue Vincent Van Gogh. Y toda su vida se la pasó luchando porque su pintura expresara lo que realmente él sentía. Es decir, él pintaba por amor. No solo porque le gustaba y fuera su llamado, no. Vincent Van Gogh pintaba por amor, si no mejor no pintaba. Y de hecho eso lo llevó a sufrir mucho, porque también es cierto que no fue del todo, no permitió pues crecer de otras maneras su vida, solamente se centró en la pintura, pero él no pintaba sino sentía lo que pintaba.
Otro me decía, oye, el amor es Dios dispuesto a corregir los errores. O lo que es lo mismo, los errores de sus creados, no necesariamente porque Dios no se equivoca. Luego, sabemos que Dios nos va a corregir. Podemos estar seguros que por amor Dios nos va a corregir. También sabemos que no podemos entenderlo o comprenderlo del todo. Es decir, el amor de Dios no es comprensible hacia la mente humana. No es algo que fácilmente se pueda explicar. Por lo tanto, no es comprensible. También me decían, oye, pero es que no puedo ni imaginar qué es el amor de Dios. Pudiera tener algunas ideas, ¿no?, someras de lo que es el amor de Dios, pero no puedo imaginarlo como tal. Y me daban un pensamiento que francamente fue ¿cómo decirles? Un punto de vista, una dimensión bien distinta de acceso al amor de Dios. Y se refería a, perdónalos que no saben lo que hacen, dijo el Señor. Y me dice, y Dios dijo eso porque Dios estaba al borde de abandonar a la humanidad. Y entonces Jesús ahí mismo en la cruz dijo, papá, pero perdónalos, es que no saben lo que están haciendo. Como diciendo, Dios lo hizo, Jesús lo hizo para que papá no los abandonara. Pero luego eso llevó a una reflexión que me impactó. Y esa reflexión es, en realidad, hoy los jóvenes están reflexionando de esa manera. Dios manifiesta su perfecta actuación en el cuidado que le da a sus hijos, sin ninguna duda. Lo cual me llevó también a profundizar un poco más en esa reflexión. Y es cierto que el amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios. Es decir, no lo es por completo, porque hay otros muchos atributos de Dios que el Señor nos ha venido compartiendo y ministrando, y estamos ya muy cerca, por cierto, de acabar ya con una instrucción clara de movernos hacia una descripción muy especial, muy detallada de lo que es el reino de Dios, porque no hemos ni entrado siquiera, lo hemos visto cerca de Él, pero no el reino, sino a Él, que eso es lo que nos ha llevado. El amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios en realidad, no por completo. De tal manera que me llevó a preguntas como, concretamente, un par de ellas, ¿no?, en donde me decía el Señor, ¿puedes imaginar que Dios, siquiera abandone su creación? ¿Puedes imaginar tú que Dios abandone su creación? ¿Puede pasarnos por la cabeza siquiera que Dios abandone a su creación? Así como me lo manifestaba este joven. ¿Verdad? La verdad es que no. Tan es no que no lo ha hecho. Y es precisamente por eso el amor el que se manifiesta y el que nos habla de esta manera. Sin embargo, esto fue lo que me impactó, esta declaración última. Hoy hay una buena parte de la juventud que dice que Dios ya nos abandonó. Era una afirmación, ni siquiera era un pensamiento. Yo había escuchado de algunos seres humanos incluso que decían, no, pero a ver, si Dios permite guerras o si Dios permite matanzas masivas o si Dios permite, tú nómbralo, ¿no?, destrucción, entonces quiere decir que Dios nos abandonó. Eso lo había oído en lo general. Pero ya que un joven te diga, no, a ver, es que hoy la juventud en general está pensando eso seriamente, que Dios nos abandonó. Y cuando yo escuchaba eso, entonces decía, pero estamos peor que nunca. Porque también tenemos que decir que organizacionalmente, desde el punto de vista administrativo, como si fuera empresa, la Iglesia de Dios está más próspera que nunca. Porque además los medios electrónicos, las redes sociales permiten que alcance todos los rincones de la tierra. Porque podrá no haber piso en la casa, o techo concreto y es techo de lámina, ¿no?
o chozas de plantas como en algunos lugares de Filipinas y de estos, pero celulares sí hay, y tele también, e internet ni se diga. Así que el tema de alcanzar con el mensaje de salvación a las naciones, salvo muy particulares excepciones en lugares tan remotos que todavía ni siquiera hablan otro, que ni siquiera tienen comunión o acceso con otras partes de la sociedad, pero de que hay tecnología y que el mensaje llega. Luego entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en la época en donde mayor impacto tecnológico tenemos y por tanto mayor impacto en cualquier tipo de mensaje podemos tener, hoy la juventud habla de que francamente Dios ya nos abandonó por cómo somos? Eso me impactó, sin ninguna duda. Y entonces me llevó a reflexionar en Juan 3:16 nuevamente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Juan, movido por el Espíritu, escribió: Dios es amor. Con esas palabras, Dios por medio de Juan nos estaba estableciendo una verdad. Sí, una verdad al respecto de Dios, pero no una definición necesariamente de lo que es el amor de Dios. Porque si el apóstol Juan hubiera afirmado que el amor es lo único que Dios es, nos habríamos visto obligados a decidir que Dios es lo que el amor es, absolutamente, de una manera absoluta. Y con ello limitar a Dios a lo que el razonamiento humano alcanza a entender al respecto de lo que es el amor. Entonces aquel cliché, ¿no? Por decirlo de esta manera, yo recuerdo desde que estaba muy chavito, entonces hace muchos años, había hasta unas como pines, ¿no? Como tapitas que se colgaban que decían: Dios es amor y Dios tal cosa, ¿no? Pero eso limita mucho a Dios. En realidad el amor es Dios, entre otras cosas. Y es uno con Dios, no es que sea una cosa en la otra, es todas esas cosas juntas. Si el apóstol Juan se hubiera mantenido en esa posición de pensamiento, y si nosotros también hiciéramos eso, entonces el Dios que habríamos establecido no es el Dios del cual habla Israel. No es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sería algo solamente imaginado o pensado en mente de hombre. No sería el Dios de los profetas y de los apóstoles. Aquí hablo tanto de los originales como de los actuales, porque soy de los que he discernido que sigue habiendo apóstoles y profetas. No sería el Dios de los santos, sigue habiendo santos, por supuesto, ni de los reformadores y mártires, que sigue habiendo. Vamos, no sería siquiera el Dios de los teólogos y los himnólogos de la iglesia, y sigue habiendo teólogos e himnólogos. Aunque los hubo grandes durante la Reforma, hablando de himnólogos, hoy día sigue habiendo himnólogos y salmistas. Por la santidad de revelación a nuestra alma, también es cierto que debemos de buscar primero en la palabra de Dios, para discernir en ella lo que Dios quiere. Debemos romper con la esclavitud a las palabras, a solo las palabras, por decirlo de esta manera, para establecer comunión con las señales sobrenaturales de su presencia en nuestra vida. Es decir, no es suficiente, y lo tengo que decir tal cual, aunque a muchos que lo van a escuchar grabado, que no escrito necesariamente, no es suficiente solo estudiar la palabra de Dios. Ese es solo el principio. Es el mejor principio, porque en ella expresa todos los fundamentos de lo que Dios nos pidió que fuéramos. Pero no es suficiente, porque si tú verdaderamente vas más allá y en anhelo santo, con fuego desesperado, diría yo, buscas a Dios y tener una relación con Dios, Él se va a manifestar por medio de señales también. Las palabras entonces, Dios es amor, significan sin duda que son parte de Dios, que es uno de los atributos de Dios. Su amor sin duda es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios en su totalidad. No es Dios por completo.
Y en esto es en lo que tenemos que reflexionar. Sí, sin ninguna que a partir de los otros atributos conocidos de Dios, podemos aprender mucho acerca del amor de Dios. Es decir, tú no puedes decir que conoces a Dios solo porque sabes que es amor. Tú no puedes decir que conoces a Dios solo porque Él es omnisciente y tú conoces que es omnisciente y hasta has visto manifestaciones en lo natural de su omnisciencia. Pero sí lo puedes empezar a conocer a partir de ese atributo en concreto, del amor de Dios. No podemos saber por completo lo que es el amor de Dios. Quizá nunca lo sepamos, aunque sí podemos conocer y discernir cómo se manifiesta. Y eso explica lo que el apóstol Juan decía: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De verdaderamente, cuando tú te sientes amado, aún en lo natural, cuando tú sabes que tus padres o que alguna persona o que hasta amistades te aman, tú dejas de tener temor en ciertas partes de tu vida. Y podemos saber entonces que al ser Dios autoexistente, su amor no tuvo principio. Es decir, si siempre ha existido, el amor también siempre ha existido. Si Él es eterno, también sabemos entonces que su amor no va a tener fin. Esto es bíblico. Esto es parte de su enseño. Si es infinito, tampoco tiene límite el amor. Si es santo, entonces el amor es la perfecta manifestación, la incorruptible manifestación del amor. Si es inconmensurable, también su amor es incomprensiblemente grande, no tiene medida. Y entonces no nos quedaría más que arrodillarnos, más que dar gracias de todas las maneras posibles al respecto de ese amor que Dios nos manifiesta. De tal manera que si vamos a esta porción de la palabra que está en primera de Juan 4:10 y que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Martín Lutero decía: el cuerpo lo pueden matar. Sin embargo, con todo, la verdad de Dios permanecerá y su reino es para siempre. Yo digo que saber que el amor es Dios y entrar en el lugar santísimo es entrar a los jardines de los aposentos del trono del Rey. Pero no solos, sino apoyados en el brazo mismo del amado, de Ishi, como le dijo a nuestra hermana Anaís. Y solo esta posición, solo el tener esta verdad, echa fuera cualquier temor que podamos tener en cualquier situación en nuestra vida. Por ejemplo, sin el amor de Dios, Abraham nunca podría haber dicho: yo soy amigo de Dios. Porque ¿quién le dijo a Abraham que él era amigo de Dios? Pues Dios mismo. Si en este momento, si no es que ya lo ha hecho contigo, Dios se manifiesta y te habla, y en esa voz o audible o en ese susurro apacible te dice y te da tu nombre, ni siquiera el que tienes acá, sino el nombre que está escrito en la vida y te dice: háblame de tú. No solo soy tu padre, soy tu amigo. Tu vida cambiaría. Porque tendrías certeza absoluta en todo aquello que tú emprendas. Sí, Dios mismo fue el que le dijo a Abraham que él era su amigo. Los discípulos habían dudado al afirmar que tenían amistad con Cristo. Sin embargo, Cristo mismo les dijo: ustedes son mis amigos, sois mis amigos. Y aunque la humildad que puedas sentir, o tú que me escuchas también o que lees, sea verdadera, y quizá en algún momento te haga dudar el tener un pensamiento así,
La fe te da el carácter para atreverte a creer con toda audacia en la palabra que te afirma tener amistad con Dios. Porque Dios se lo dijo a Abraham, pero también se lo dijo Cristo a sus discípulos. Y dijo, no solo sois mis hermanos, sois mis amigos. Le hacemos a Dios un honor mayor creyendo lo que Él ha dicho acerca de sí mismo, pero también teniendo el valor y la audacia de acercarnos osadamente al trono de la gracia. Y entonces buscar en ese sentido, por medio del amor, tener comunión con Él. Estar en su presencia en todo momento. Con poder por la luz de su Espíritu Santo, habitando, y de la sangre de Cristo sobre nosotros, siendo plantados en humildad entre los árboles de justicia. Y esa visión, siendo plantados en humildad entre los árboles de justicia, es algo que a mí me impactó cuando me pidió preparar esta administración. Porque con certeza Dios odia el pecado y nunca podría mirar la iniquidad con agrado. Pero donde los hombres tratan de cumplir la voluntad de Dios, Él responde con amor. No tolera el pecado, es 3 veces santo, lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, si tú te esfuerzas, te empeñas en estar en la voluntad de Dios, Él siempre responde con amor. Sin importar el tamaño de tu pecado ni de tu situación. Porque el Señor se goza de su obra. Y de una manera especial se goza con sus santos, con los que ha apartado para sí. Cuando escuchaba estos pensamientos de jóvenes en donde dicen y afirman, no, es que Dios ya nos abandonó. O sea, ya no es un pensamiento de uno u otra persona, no. Estamos hablando de una generación o más que está diciendo, Dios nos abandonó por cómo hemos vivido y por cómo actuamos. Y entonces que muchos piensan que Dios está tan lejano, y entonces lo piensan como ese señor sentado en el trono, de un humor negro, completamente disgustado, mira hacia abajo, con un estado de ánimo de continua apatía a un mundo que sabe que nunca va a cambiar. Y por lo tanto ya perdió interés. Por eso es que Dios nos ha abandonado, piensan los jóvenes. Entonces no sorprende que no haya liderazgos hoy en este mundo. En un pensamiento así. Nos sorprende que no haya identidad entre los jóvenes. Por el contrario. Entonces tiene todo el sentido que el Señor en algún momento, en las primeras semanas, nos habló primero de posición y luego nos habló de identidad y luego nos habló de herencia en ese orden en concreto. Y eso es lo que Satanás quiere que sigamos pensando. Satanás quiere que sigamos sin identidad. Satanás quiere infundir temor, porque esa es la manera en cómo sigue gobernando Babilonia. Y no lo podemos permitir. Ahora, hay que recibir este diseño de Dios. En el libro de Job dice que la obra creadora de Dios fue hecha con acompañamiento musical. Escucha. El libro de Job afirma que la obra creadora de Dios fue hecha con acompañamiento musical. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Y te recuerdo que cuando le dijo eso a Job, y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios, tú y yo no estábamos ahí. Y Job tampoco. Y ninguno de los que en ese momento ya vivían como creación de Dios. Entonces, ¿de qué hijos habla? De los ángeles y de los arcángeles, incluido aquel. No hay nada más poderoso y de gozo para Dios que buscarlo en medio de adoración.
de clamor. Por eso es que se le da tanta importancia, y eso es correcto, entre el pueblo de Dios, aún entre su pueblo escogido, Israel, para el tema de la adoración. Pero por eso también es que erróneamente se ha comercializado. En la semana, y concretamente el viernes, hacia el mediodía, tipo 12:30, tuve una videoconferencia con el pastor, con el cual que está usando Dios para coordinar nuestra misión a Pakistán. Y repasábamos un poco todo lo que había que hacer, tanto desde el punto de vista de lo que Dios me ha entregado, del motivo, del propósito de esa misión con ellos. Y yo le decía, varón, lo primero que vamos a hacer es tener un encuentro entre quienes vamos de este lado y el liderazgo tuyo y de los pastores que reúnas. Y me dice, pues varón, van a ser 300 pastores, 400 pastores. Estamos hambrientos. ¿De qué nos vas a hablar?, me dijo. Les dije, el primer día de nada. El primer día nos vamos a conocer. Y vamos a adorar. Y vamos a orar. Y vamos a clamar. Porque si la atmósfera que Dios quiere no está ahí, tú ni nadie allá va a recibir nada. Eso es el reino, le dije. En el segundo día, le digo, entonces empezará. Porque ya con la atmósfera correcta, van a ser plantados en el reino. Y entonces entenderán que ya estarán posicionados. El Señor les empezará a hablar de su identidad. Y cuando termine esa misión, habrán recibido la primera porción de la herencia. De eso lo haremos el segundo día. El tercer día, le digo, tendremos una reunión abierta y de formación con los liderazgos y con los pastorados que estén en ese mover. Y ahí fue cuando me dijo, van a ser como 300, varón. Así que hay que pensar en agua, en comida. Pero llego al punto en donde francamente hizo shock para mí. Me dice, habrá que pensar en tener fondos para pagarle a los músicos. Y yo le dije, varón de Dios, ¿le tengo que pagar a los adoradores de Dios? Y le hizo tanto shock a él también que dijo, bueno, no te preocupes, ese los pago yo. Pero no dejó de sorprenderme, la verdad. Porque eso es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Aún allá, Resulta que ahora a los adoradores hay que pagarles para que canten. Cuando es clarísima la palabra de Dios que dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La música está en el fundamento del diseño del reino de Dios. Y acá nos damos el lujo de cobrar por alabar a Dios. Hágame usted el favor. En 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nada va a suceder si el amor de Dios no te mueve. Y si del amor de Dios te está moviendo, es porque hay humildad en ti. Y entonces si hay amor y humildad en ti, la gracia de Dios es en ti. Y por tanto, la unción y el poder de Dios es en ti. Y esa es la única posición que te da identidad para estar delante del trono de la gracia, o incluso mejor, para encontrarte con Él en los jardines de los aposentos del trono del Rey. Yo anhelo eso segundo, no lo primero. Y no porque lo primero sea fácil o porque sea malo que lo anhelemos. No, es que yo quiero intimidad. Porque si estoy en intimidad con Dios, nada me será escondido, nada me será oculto, todo me será revelado.
Amén. Y entonces todo diseño de la voluntad de Dios es en mí si yo estoy verdaderamente en esa posición de anhelo santo. Lo cual me llevó el Señor entonces a hablar de las dimensiones del amor de Dios. Y me habló solo de 3. Hay muchas más, como todo lo que es Dios. Pero en esta ocasión, como siempre lo ha hecho con nosotros, Dios es simple, así que nos va a hablar de manera muy sencilla. 2 dimensiones naturales y una dimensión sobrenatural. ¿Cuáles son las dimensiones naturales? Nos va a hablar del ADN. Algunos a lo mejor ya saben qué es el ADN o a lo mejor tienen una idea. Nos va a hablar de cuál es la función de la sangre. Eso es parte del cuerpo humano, tanto el ADN como la sangre. Pero luego nos va a hablar del poder de la sangre de Cristo. Y eso ya es otra cosa. Y cuando el Señor me llevó a reflexionar en estas dimensiones, me llevó de regreso a un texto en su palabra que para mí es rema. Y que francamente creo que debiera de ser rema para cualquier corazón que ha sido impactado por Dios, que ha sido impactado por Cristo y que ha sido impactado por el Espíritu Santo. Que es esta misma que ya nos dio hace unos minutos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque ¿de qué te sirve saberte la Biblia si en realidad no crees en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Una parte de mi testimonio, como para compartirte esto más a fondo, fue el llamado que puso en mí como anhelo de ministrar el reino de Dios, el gobierno de Dios y el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repito, lo que movió primero conmigo fue el ministrar el reino de Dios, el gobierno de Dios y el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Anhelando desesperadamente que Él siempre habite en mí. Yo francamente no puedo imaginarme a mí cómo poder ser usado por Dios, ser edificado por Dios, ser establecido por Dios y entonces Él expander llamado ministerio, pero impacto espiritual sobre todo, sin ser y permanecer lleno del amor de Dios. Y entonces en humildad con Dios. Y entonces en la gracia y en la unción de Dios. Para entonces verdaderamente ser completamente transformado. Desde mi concepción original natural y gestado entonces y originado en su matriz espiritual. Por medio de la sangre de Cristo. Porque eso es lo que va a cambiar mi ADN. La sangre de Cristo. Si yo verdaderamente soy inoculado, porque soy uno con el Padre, soy uno con el Hijo y soy uno con el Espíritu Santo, mi ADN deja de ser un ADN natural para entonces ser un ADN espiritual. Ahora, ¿para qué nos quiere entonces introducir en estos conceptos el Señor? ¿Qué relación tiene este tema del ADN con la sangre? ¿Cuál es la función de la sangre entonces en el cuerpo humano? Y para eso vamos a profundizar primero en esto que es el ADN. La ciencia habla del ADN como esas letras chiquitas que se alcanzan a ver ahí, que seguramente nadie ve porque no está tan grande. Es el ácido desoxirribonucleico, que es un compuesto orgánico que contiene toda la información genética de un ser vivo en el interior de los cromosomas. Como vamos a ver un poquito más adelante, es una cadena con información genética. Y esos cromosomas almacenan, transmiten de generación en generación toda la información que es necesaria, que es indispensable y que es parte del diseño de Dios para el desarrollo de las funciones biológicas en cualquier organismo. Y hay ciertos segmentos del ADN que transportan la información genética. Son conocidos como genes.
Y quiero que veas esta imagen. Esta es una imagen ampliada de una visión verdadera en el análisis que lograron aislar ácido desoxirribonucleico de un humano. Y quiero que prestes atención a cómo es el ADN. ¿Cómo lo ven que es? Cuerdas entrelazadas, ¿no? Unidas entre sí como por columnas o estacas, ¿no? Eso es lo que son. Si queremos hablar de un ejemplo más sencillo de lo que es el ADN, por ejemplo, ¿te has preguntado por qué las personas tienen diferente color de ojos? Por ejemplo, en mi caso yo los tengo azules, ¿no? Y estos son rasgos que se conocen como rasgos fenotípicos. También el color del cabello, la complexión, la estatura, son transmitidos genéticamente, son heredados de nuestros originadores. Esto quiere decir que la herencia en el color de ojos o en el color de piel o en el tamaño que tienes o en la forma que tiene tu cuerpo tienen un origen en la información que el ADN contiene y que es transmitido de los padres a los hijos. La molécula que se encarga de guardar esta información en todos los organismos, ese es el ADN precisamente, el ácido desoxirribonucleico, que es una macromolécula compuesta de ese ácido y que es el responsable de controlar el desarrollo de las células y transmitir la información de una generación a otra. Ya el Señor también nos habló de la epigenética, ¿no? Unas semanas atrás, que es un complemento de esto que hoy el Señor nos está hablando. Ahora, si pudiéramos hablar de cuál es la estructura del ADN, corresponde, como ya vimos en esta foto o en esta representación real, por cierto, que corresponde a una doble cuerda que se mantiene unida mediante fundamentos o estacas que son hechas a base de nitrógeno. Por ejemplo, la citosina o la guanina o la timina y la adenina. Y perdón que hable de cosas tan científicas, pero hay un motivo y un propósito de Dios hoy para hablarnos de esto. Las combinaciones de estas letras, hasta contar incluso hasta 6,000 millones, forman el código genético y es lo que determina finalmente de qué color serán tus ojos, o tu cabello, o la forma de tu nariz, o tu estatura, o tu complexión, o tú nómbralo. O hasta si traes algún defecto, ¿no? Como puede llegar a ver, hay personas que nacen con 3 riñones, ¿no? O por ejemplo, a mí yo me acuerdo muy bien de chavo, a mí en vez de salirme, o sea, cuando cambié mi dentadura, en vez de salirme 4 caninos, me salieron 8 caninos. Entonces hubo que sacar 4, ¿no? Esto venía de mi genética, no me pregunten por qué. Hay que reflexionar. ¿Por qué el Señor nos está hablando de cuerdas, de estacas, de herencia? Hay que discernir qué es lo que en realidad Dios nos está hablando aquí. Porque en Isaías 54, versículos 2 y 3, el Señor nos había dicho: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades desoladas. Escucha, es el ADN el que define lo que tú eres y también define quién es tu padre. El ADN es lo que define quién eres tú, pero también entonces, ¿quién es tu padre? Quédate con esa nota. El ADN define quién eres tú y quién es tu padre. Ahora, vamos a hablar todavía en una dimensión natural de cuáles son las funciones de la sangre. Tiene 6 funciones. Tiene una función nutritiva, tiene una función respiratoria, tiene una función reguladora, tiene una función defensiva,
tiene una función termorreguladora y una función excretora. Nutritiva. Todo lo que tú consumes como alimento, bueno o malo, ¿verdad?, es procesado en sus intestinos. Y el intestino delgado tiene, por si no lo saben, como fibras, como pelillos adentro del intestino, que cuando es hecho llegar el resultado del proceso en el estómago vía los jugos gástricos, llegan al intestino delgado, y en el intestino delgado estos pelillos absorben el resultado, que es un jugo vital, por decirlo de esta manera, que es absorbido por esos pelillos y llevado por medio de la sangre a órganos que lo siguen procesando, concretamente al hígado. El hígado es la fábrica de todo nutriente y también de todo desecho en el organismo. Es la sangre la que se encarga de llevar esos nutrientes. Una vez que el hígado transforma esos nutrientes en fierro, en hierro, en vitaminas, lo lleva a todos los órganos del cuerpo. Eso lo hace la sangre. También ayuda en la función respiratoria, porque los alvéolos son, digamos que lleva la sangre, lo transporta todos los gases respiratorios, el oxígeno que es captado en los alvéolos y también conducido a los tejidos. Si la sangre no llevara oxígeno a tus tejidos morirían en horas. Se harían putrefactos, se podrirían. Pero también el CO2 captado en los tejidos es conducido a los pulmones para su eliminación. ¿Cómo lo haces? Por medio de tu respiración. Para eso es el sistema respiratorio en el cuerpo. La función reguladora, porque las glándulas de secreción interna producen hormonas. Esas hormonas que son producidas en las glándulas y a partir del hígado en las diferentes glándulas que tenemos, son depositadas en la sangre y llevadas hacia las células de otras glándulas y tejidos. Y eso lo que te permite es mantener un equilibrio en el cuerpo de los diferentes tipos de componentes que requieres para tu cuerpo para vivir. También tiene una función defensiva, porque cuando surge un virus o ataca un virus, tu cuerpo, hay una serie de soldados, quédate con eso, que son los glóbulos blancos que atacan, ¿no?, a este virus que nos quiere destruir. Tiene una función reguladora o termorreguladora, porque si tienes mucho frío, o si ya estás en un lugar en donde hace mucho frío, los vasos se contriñen, es decir, se cierran para que el calor generado por medio del proceso químico en tu organismo y el flujo de tu sangre no escape el calor. Y al revés, ¿no? Si estás en un lugar muy caliente, por el contrario, dejar salir, se amplían pues las venas, las arterias, para que todo ese calor sea expulsado por medio de sudor hacia el exterior. Y tiene una función excretora, porque eso es lo que hace que tú deseches, que tu cuerpo deseche todo aquello que no le sirve. Ahora, la sangre sin duda requiere de un motor que logre el empuje. Es decir, la sangre por sí misma no circula en tu cuerpo. Requiere de un motor que logre ese empuje para que esté continuamente circulando y que transporte todos estos nutrientes, todos estos beneficios y que cumple con estas 6 funciones que acabo de describir. Y ese motor es el corazón, que está bombeando, pum, 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 pum. Si el corazón no hiciera esto o no lo hiciera correctamente, tu organismo no funcionaría correctamente. Entonces hay un corazón que es el que permite esto. Ahora, vamos a entrar en una visión en este diseño. Porque entonces, a manera de conclusión al menos de lo que es el ADN y las funciones de la sangre, podemos llegar a estas conclusiones. El ADN define quién soy y cuál es mi origen. Y en la composición y diseño del ADN, recuerda que ya vimos incluso que son unas cuerdas entrelazadas. Que hay unas estacas que sostienen esas cuerdas. Que tú tienes herencia que es creada a partir del ADN.
que la sangre nutre, entrega, da vida y entonces tienes esa herencia. Es posible que tú transmitas esa herencia. Y que hay un corazón que es el motor que hace que la sangre lleve vida, lleve todos estos nutrientes de los que hemos hablado. ADN, cuerdas, estacas, herencia, sangre y corazón. Hasta aquí estamos solo hablando en lo natural. Ahora vamos a entrar en el tema espiritual, que es el poder de la sangre de Cristo. La ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo era solo una vez al año, conforme a la ley mosaica, conforme al tiempo del pacto en la ley. Pacto bajo la ley. Ley mosaica. En Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso era la ley. Eso era el pacto de la ley, el Antiguo Testamento. Y en 1 de Pedro 1:19 dice, la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. El sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz fue una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Escuchen. En el Antiguo Testamento, en el pacto bajo la ley, una vez al año el sumo sacerdote tenía que agarrar un carnero perfecto, inmolarlo y con su sangre cubrir los pecados del pueblo. Y también después de que hacía eso, entraba al lugar santísimo, agarraba de esa sangre con una pata cercenada, mojaba la patita dentro y ya dentro del lugar santísimo que nadie entraba y por eso entraba con una cuerda y en la cuerda una campanilla, empezaba a sacudir así para adentro que simulaba que cubría los pecados del pueblo, sacudiendo esa pata mojada en sangre. Y claro, cuando lo hacía pues se movía la cuerda y la campanilla. Eso daba evidencia de que seguía vivo. Y después de eso Dios hablaba y manifestaba. Y entonces salía el sumo sacerdote y les decía, los pecados fueron perdonados. Y todo el pueblo, ¡ah! Porque sabían que tenían otro año de chance. Con Cristo fue hecho una vez y para siempre el sacrificio. Así que como hablan los chavos, literalmente Jesús se desangró en la cruz y murió por los pecadores. Literalmente. El Cordero perfecto dio hasta la última gota de su sangre, no solo para cubrir los pecados, sino para limpiarlos definitiva y eternamente. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados a un número infinito de personas a través de todo el tiempo y de la eternidad. Todos quienes depositamos nuestra fe, nuestra confianza y tenemos certeza en la sangre de Jesús, somos redimidos eternamente. De tal manera entonces que la realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado, aunque tiene un origen en la ley mosaica, cambió completamente cuando el Cordero ya no fue un animalito, sino el Hijo de Dios mismo. Y lo hizo una vez y para siempre. Y ya que hizo ese sacrificio, entonces ya no hay necesidad de sacrificio de otros animales, ni de toros, ni de machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Y ese pacto es el pacto de la gracia, ya no la ley. En el Nuevo Testamento y a partir de la muerte de Jesús en la cruz, es el pacto de la gracia. Porque cuando murió en esa cruz y derramó literalmente hasta la última gota de su sangre, eliminó para siempre el pacto antiguo de la ley. Nunca más habrá necesidad de ese pacto de la ley. Nunca más habrá necesidad de ese pacto. Así que
sabemos que la sangre de Cristo redime. Sin duda, la sangre de Cristo redime. Pero podríamos preguntarnos al menos, ¿cuál es el alcance y extensión de la cobertura de este manto? Que es el poder de la sangre de Cristo y que nos entrega a quienes le hemos creído. ¿Cuál es el alcance? Primero, la sangre de Cristo purifica a todo aquel que ha creído. Purifica. Porque el cristiano experimenta la bendición, que significa el ser limpiado, purificado en esa sangre. La palabra purificado viene del griego katarizo, con K, TH, katarizo, que significa limpiar y liberar de toda mezcla. Lo cual significa que la sangre de Cristo puede limpiar absolutamente todo. Amén. A una guarraza. Limpia la conciencia de obras muertas, lo cual permite que todo el que cree se acerque a Dios. Eso está en Hebreos 9:14. Limpia la conciencia, porque entonces eso te permite tener claridad en la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Limpia tu proceso de pensamiento, de tal manera que empiezas a identificar y a discernir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es de Dios de lo que es de Satanás, lo que es la voluntad de Dios versus lo que es la voluntad del hombre. Para que hagas la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Para que hagas la voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás. Para que vivas en el reino y no en Babilonia. Amén. ¿Ya saben cómo reconoces a un ciudadano de Babilonia? Que no puede decir su nombre de corrido y sin babear. Bueno, ríanse, ¿no? La sangre de Cristo es suficiente para limpiar el pensamiento del creyente. La sangre de Cristo fortalece su conciencia. Y cuando hablo de conciencia, aquí no estoy hablando de mente. Estoy hablando de su espíritu. Y entonces puede discernir lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo o del hombre. Dame, Dios, oh pues, un corazón entendido para juzgar a este tu pueblo tan grande. Oraba en sueños Salomón. Para discernir entre lo bueno y en lo malo. Y en el versículo 13 dice, y entonces se haga tu justicia y no la mía. La sangre de Cristo redime, como ya vimos. Que viene de un verbo de origen griego, lutroo, que significa redención. E implica liberar mediante el pago de un rescate, ¿ves? Como si hubiera sido raptado antes. Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero también la sangre de Cristo hace que permanezcamos. ¿Permanezcamos en qué y en quién? Firmes ante la presencia de Dios, firmes con respecto a la voluntad de Dios. Pero también la sangre de Cristo nos da comunión, porque habiendo sido limpiados de nuestros pecados, tenemos acceso al lugar santísimo y por lo tanto tenemos acceso a lugares donde se encuentra el Padre. Bueno, y el Hijo sentado a su derecha, a su diestra. En Efesios 1, 13, 14 dice la palabra de Dios, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y entonces tengo redención de la posesión adquirida de Dios, con alabanza de su gloria.
Nos dice claramente, te da posición. Y junto con la posición, la sangre poderosa de Jesús no solo te derrime, te da una llave que te da acceso al Padre. La sangre de Cristo nos santifica, nos aparta para Dios. Pero todo esto no puede ser si tú no tomas una decisión, si no tienes una decisión en tu corazón. La sangre de Cristo nos trae paz, porque ya no tienes temor. Porque si tú sabes que tu ADN ya no es un ADN natural, sino por el hecho de que tú ya estás en el pacto de la gracia, luego de que literalmente derramó toda su sangre hasta la última gota Jesús por lavar tus pecados, en ese momento esa sangre fue depositada en un corazón limpio y tu ADN es cambiado. Lo cual te da identidad. Porque ya no eres hijo más de quien eres hijo en lo natural, sino que primero eres hijo del Padre eterno y creador de todas las cosas. Te da identidad. Y por identidad, acceso a la herencia del reino. ¿Lo ves? Y al ocurrir todo eso, tú ya no eres quien eras. Ni en lo espiritual ni en lo natural. Y por tanto rompes cadenas, maldiciones incluso generacionales, cosas que no entiendes que por qué carambas caes en el mismo error siempre. Tú ya tienes el poder para decir, yo rompo con esa maldición y con esa herencia de maldición en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de la sangre poderosa de Jesús. Díselo. Y eso también te da acceso a la vida eterna. Y como ya nos habló el Señor en esa porción en Efesios 1, 13 y 14, y de esto el Señor ya nos había hablado antes, así que no es para nosotros sino un recordatorio. En Efesios 1, 13, 14, primero nos da posición. ¿Con quién? Porque estás con el Espíritu Santo donde Él está, porque a donde tú vayas va Él. En el versículo 13, en la parte B dice, sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que a donde esté el Espíritu Santo estás tú, y al estar sellado tienes identidad. Amén. Pero en el versículo 14 nos dice, herencia, porque el Espíritu Santo es garantía de que tú la recibes. Entonces, ¿qué necesitas tú para vivir conforme a lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que te da el amor de Dios? ¿Qué te dio el sacrificio? Te amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida, la tenga en abundancia y la tenga eterna. Y entonces podemos concluir esta mañana. Si lo vemos desde el punto de vista natural, el ADN define tu origen. El ADN define quién eres. El ADN define el origen de tu descendencia. El ADN define cómo van a ser ellas y ellos. Le hace tu descendencia. El ADN es entregado por medio de sangre. Es una de las funciones de la sangre. Y tu corazón hace que tu sangre fluya y así lo hará en tu descendencia. Eso es en lo natural. Pero escucha en lo espiritual. ¿Quién te entregó el ADN? El Padre. El Padre es tu origen. Porque Él fue el que te entregó el ADN. El Hijo te dio y entregó hasta la última gota de su sangre. Por tanto,
es esa sangre de Cristo el portador de vida. ¿Cuál? No la natural, la espiritual y eterna. De tal manera que, ¿quién te entrega su poder? El Espíritu Santo. Luego entonces, es la persona de la Trinidad que hace que su sangre y poder fluyan en ti. ¿Quién es el ADN? El Padre. ¿Quién es la sangre? El Hijo. ¿Quién es el corazón? El Espíritu Santo. Este es un diseño de Dios. Esto es algo que Dios te quiere entregar esta mañana. Y aunque parece tan obvio, en realidad no lo es en la mayor parte del cuerpo de Cristo. Pasa como de noche estos diseños. Y pareciera ser que hemos perdido la capacidad de asombro. Y lo que más me movió el corazón fue cuando al preguntar a mis propios hijos y a jóvenes y entender que ya no creen que Dios está aquí. Que ya nos abandonó por maldad. Y por eso es que no hay identidad. Cuando es tan clara la palabra de Dios que dice, primero tú ya no eres hijo de hombre, eres hijo de Dios. Amén. Segundo, mi hijo te entregó toda su sangre, por lo tanto el ADN que tienes no es de este mundo, sino es de mi reino, es un ADN sobrenatural. Y tercero, te dejé mi corazón, mi Espíritu Santo, para que esa sangre fluya y continuamente seas renovado, continuamente seas nutrido, continuamente seas fortalecido, continuamente en ti haya vida nueva y vida en abundancia. Es un diseño de Dios precioso, sencillo, claro, poderoso, un diseño del reino de Dios. Eso es de lo que el Señor te quería hablar hoy. Esa es la ministración del día de hoy. De tal manera, mis amados, que vamos a entrar en un tiempo de clamor, en un tiempo de oración, en un tiempo de adoración. Y permitamos entonces que el Señor se manifieste con poder en nuestras vidas. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor nos lleve, sin duda alguna, a un tiempo en donde solo Él manifieste su poder y su gracia. Llevemos y dejemos que el Señor nos hable entonces. Vamos a empezar a orar. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver
saber que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé.